Buenos días, distinguidos oyentes, jóvenes futurólogos, permítanme presentarles información sobre un tema muy importante. La pregunta es sobre la salud y el sistema de salud, lo que esperamos en los próximos 80 años, es decir, hasta el final de este siglo en términos de sistema de salud. Puestos de nuestra tarea. Yo quiero enseguida la atención de la que no nos ocuparemos aquí de cacahuate. Un poco sí que me creo poco de lo que piensas, sí, vamos a hablar de las tendencias que nos permiten de ir que el desarrollo va en esa dirección, párrafo nosotros y esperamos que sería esto dicho sistema. Por supuesto, en el mundo siempre puede haber algunos eventos, alguien que llama el cisne negro, de alguien que llama comillas un poco de otra manera que con una muy baja probabilidad de ocurren, pero ellos vuelven por todo el mundo. Tales eventos se pueden llevar por la historia, son conocidos, no tanto. Pero me parece que por el periodo que hemos tomado desde el punto de vista de la previsión, de 80 años, de cualquier de los acontecimientos mundiales, bueno, probablemente no va a suceder o su probabilidad es muy pequeña. Y si ocurren, que, en consecuencia, todos nuestros pronósticos, naturalmente, se corresponden con la realidad. Puestos de nuestra tarea. Yo quiero enseguida la atención de la que no nos ocuparemos aquí de cacahuate. Un poco sí que me creo poco de lo que piensas, sí, vamos a hablar de las tendencias que nos permiten de ir que el desarrollo va en esa dirección, párrafo nosotros y esperamos que sería esto dicho sistema. Por supuesto, en el mundo siempre puede haber algunos eventos, alguien que llama el cisne negro, de alguien que llama comillas un poco de otra manera que con una muy baja probabilidad de ocurren, pero ellos vuelven por todo el mundo. Tales eventos se pueden llevar por la historia, son conocidos, no tanto. Pero me parece que por el periodo que hemos tomado desde el punto de vista de la previsión, de 80 años, de cualquier de los acontecimientos mundiales, bueno, probablemente no va a suceder o su probabilidad es muy pequeña. Y si ocurren, que, en consecuencia, todos nuestros pronósticos, naturalmente, se corresponden con la realidad. Así, la primera parte de nuestra conferencia es ¿qué es la salud? Por un lado, el concepto es muy simple. Todos nos damos cuenta de que el hombre sano o enfermo. Si aquí no hay enfermedad, significa que está sano. Si, nada, no molesta, se siente bien, entonces está bien. Bueno, en realidad no es así, por supuesto, el párrafo rosto. No es de extrañar que tenemos, bueno, por lo menos en Rusia, hay un dicho que no hay personas sanas que hay mal inspeccionaba a los enfermos. Esto, por supuesto, una broma, pero en cada broma hay solo parte de la broma, de acero de la verdad. Debido a que resaltar el perfecto estado de la persona, que llamaron a la salud, pero hasta la fecha aún no ha resultado y, esto es mi opinión, no va a funcionar en el futuro. Todos somos un poco diferentes, todos somos diferente que funcionamos. Sí, si hablamos puramente fisiológica punto de vista, y por lo tanto, llevar a todos a un denominador común y decir que esto es lo que vamos a llamar a la salud, y esto es lo que vamos a no llamar a la salud, no funciona. ¿Es una desviación de alguna norma que revisamos regularmente, o es una condición? Bueno, quiero decir de inmediato que el consenso no recibimos. Aquí es el único, de nuevo, la Organización Mundial de la Salud ha elaborado la clasificación. Una de las clasificaciones internacionales de este tipo es la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Y es que si este estado se registra en esta clasificación como una enfermedad, es una enfermedad. Y si no hay tal estado, significa que la enfermedad es podemos pensar que no podemos. De nuevo me puede preguntar, que bueno, el mundo mismo cambia, por supuesto, está cambiando. Sí, es la clasificación se revisa a todos los años, y cada suficientemente grandes intervalos de tiempo se revisa el mundial, es decir, naturalmente, que el mundo vaya adelante, surgen algunos datos nuevos, y estamos, en consecuencia, todos los aportes. Pero solo en
como lo llamamos, la clasificación anatómica, la enfermedad, sea o no, es binaria. Hay otra clasificación del funcionamiento, es decir, allí son registrados todos los posibles fallos de funcionamiento de un organismo o de la persona como un todo, que creemos que es patológico. Por lo tanto, con cierta proporción de la condicionalidad podemos determinar sano todo un hombre o enfermo. Hay muchos otros enfoques de la definición, como, por ejemplo, el enfoque funcional período, es decir, si el hombre puede realizar una determinada cantidad de trabajo físico bueno, cuando anaeróbica o aeróbica, que es más probable que sí, anaeróbico, aeróbico oxígeno él, entonces, nosotros lo consideramos saludable. NPS a que tiene algún tipo de, por ejemplo, las anomalías de funcionamiento, pero él es capaz de hacerlo. Este es otro día Y a la tercera, por ejemplo, el enfoque de la por ejemplo, riesgo de enfoque. Es decir, si una persona tiene un riesgo de violación grave de la salud, creemos que si no hay tal riesgo o riesgo mínimo, consideramos saludable. Este es el tipo de enfoques. Pero eso no es toda la complejidad. Más allá de ustedes voy a embrollar. Todavía hay los niveles de salud. Si esto es lo que tenemos más a menudo hablamos de la salud. Nos referimos a la salud individual, es decir, la salud de cada individuo, de la persona, en este caso aquí. Es el enfoque desde el punto de vista de la medicina clínica. Medicina clínica objeto de su exposición examina la persona y el hombre se acercó, alguna queja ha expresado, en consecuencia, la línea médica le ayuda. Bueno, aquí es, probablemente, va a ser considerado en la sección de tecnología. Nos hablamos un poco de todo sobre la OTRAM. A que aún los niveles es la salud. Grupo salud. ¿De qué se trata? Es un grupo de cualquier tipo de individuos, vinculados de algún tipo de una o varias características, gastos de la edad, el sexo, la salud del hombre, salud de la mujer, la salud de la tercera edad, la salud de los jóvenes, allí salud del adolescente. Salud del recién nacido y así sucesivamente, así sucesivamente. Este grupo puede formarse, por ejemplo, sobre el lugar de la residencia, salud de los moscovitas, salud de los habitantes de la ciudad en Través York, la salud de los habitantes de la ciudad de Madrid, y así sucesivamente, y así sucesivamente. País, salud de los habitantes del país el Ecuador, párrafo, bueno y así sucesivamente, así sucesivamente. Creo que se entiende, sí, esto puede ser un grupo profesional, sano de los mineros, salud de los pilotos, salud de los conductores y así sucesivamente, y así sucesivamente. Especiales y fisiológicas de estado. Por ejemplo, el embarazo, la salud, embarazo en soberanos período de momismot ser el enfoque. El grupo de la salud. NDL y el nivel superior es la salud pública. En ocasiones se le denomina social de la salud. Bueno, como sociólogos todavía tratan de celos a sus termas y nosotros. De modo que más utilizamos todo el término y la salud pública. Si la salud individual, la definición individual de la salud de la OMS prácticamente repite el tipo de definición que le he dicho un poco antes. Sí, y aquí en la diapositiva en la que aparé, que hablando sobre la salud pública, aquí aparecen completamente nuevas categorías. Estas categorías son algunos de los factores externo, medio interno, que a la medicina tú no tienen nada que ver. Bueno, por ejemplo, aquí en la diapositiva muestra la definición de la salud pública, datos de la OMS y de allí nos vemos, no hay mención acerca de los factores sociales en el medio ambiente, la demografía, las características, el desarrollo físico, las características de la discapacidad, en sí, es decir, de viajes pérdida de la capacidad laboral. Es decir, de la salud pública, más se considera como un recurso social. Es decir, en la medida de la sociedad desde el punto de vista de la salud de sus miembros es capaz de resolver ciertas tareas. La tarea en la economía. Tarea en la política, de la tarea en todos los ámbitos, en principio. Es decir, en la medida de la salud de la sociedad, le permite realizar las tareas, que antes de la sociedad de pie o por la misma sociedad se encarga. Por lo tanto, ha desarrollado el concepto de los determinantes de los factores, que a primera vista a la salud no tiene nada que ver. Bueno, por ejemplo, una de sociales de el término ante de la salud es la educación. Usted pregunta, ¿cómo la educación afecta a la salud? Bueno, ahí, el factor ambiental. Claro. Sí,
Vamos a respirar buen aire, estamos allí para beber agua de buena calidad, por lo que probablemente, seremos más saludable, aquí la lógica es clara hoy. Y aquí está la educación de alguien como él. En este caso, el sistema de interacción más compleja. De nuevo, ninguna he aquí rígidos, que sabríamos siempre y relaciones podrían prever, en este momento no existe, si apareen en el futuro? Espero. El tiempo de funcionamiento de esta dirección van, pero, por ejemplo, podemos suponer, y en este hay constancia de que las personas con diferentes niveles de educación se comportan de manera diferente, y el comportamiento de una persona determina su estilo de vida, y como el estilo de vida de la mitad contiene realmente los factores que influyen en la salud. Cómo se comporta, cómo tiene la actividad física, la que se come, cómo se relaciona con los demás, de allí de la psicología y de la social, es decir, aquí el complejo completo de los temas. Lo mismo, por ejemplo, tomamos como ejemplo. Ahora estamos mucho sobre esto no voy a ir. Temporalmente limitada de un factor, como el entorno familiar, la presencia de la familia. Está claro que el familiar de una persona se comporta de un poco de otra manera, que no es un familiar, aquí no hay problemas. Así que estos comportamientos se expresan incluso en el nivel de salud. Ahora no voy a decir quién es mejor. Sí es muy difícil en realidad la interacción. Los valores de una persona, sí, también influyen naturalmente en su comportamiento. Y aquí, en esta diapositiva tal he aquí una imagen que dice que hay una especie de capas, sí, hay factores principales que influyen. Luego hay un factor secundario, y eso es todo determina el nivel de salud, lo que llamamos el público. Bueno, en la primera parte, creo, hemos revivido alguna a pesar de haber un volumen de información, para entender que lo que llames a la salud, debemos establecer claramente nos referimos a la salud individual, grupal o social. ¿Cómo lo definimos? Ahora la segunda pregunta, sí, el sistema de protección de la salud. Aquí lo que me anunció. Distinguimos protección de la salud y sistema de salud. ¿Por qué? La información que usted ahora me ha resultado. El sistema de salud puede influir no en todos los factores que determinan la salud. Como norma general, el sistema de salud de una persona saludable no tiene ningún tipo de contacto. Si todo está bien, ¿por qué ir a una clínica de imágenes, en el hospital, al médico? Todo bien. Aquí pero somos conscientes de que la prevención, es la vacunación, esto es todo, cosas muy importantes. Pero el hombre lo ¿por qué? Porque él tiene miedo de enfermarse, el Aedes y la vacuna. Para no enfermarse, viene de obtener consejos sobre la prevención y el por qué él tiene miedo de contraer la enfermedad. Por tanto, el sistema de salud es una historia sobre personas enfermas. Y potencialmente enfermos, o a los enfermos en el real cuadrados. Y los médicos y nos enseñan qué hacer con ellos. Cláusula primera, es necesario identificar el estado, lo llamamos el diagnóstico. De conformidad con este estado de asignar algún tratamiento, pastillas, inyecciones, no importa de qué nombrado. Y después nosotros controlamos el efecto de este tratamiento. Una de las opciones de tratamiento se llama terapia de rehabilitación, cuando el tipo de persona se ha recuperado, pero él tiene que convertirse en ciertas funciones. Eso es todo, con esto se ocupa el sistema de salud. Cuando hablamos de un sistema de protección de la salud, yo le tengo que decir, en ningún otro lugar en el mundo, los sistemas de protección de la salud. Es una abstracción. Entendemos que es pero como el sistema no había visto. ¿Qué entendemos esto? Si recordamos en las diapositivas, donde se observan los determinantes y así sucesivamente, de cómo podemos el sistema de salud de influir en las prioridades vitales. De ningún modo prácticamente. ¿Y cómo podemos influir, por ejemplo, en la situación familiar, el sí mismo de ninguna manera? ¿Y cómo podemos influir en el nivel de actividad física de las personas? Sí, no hay tal función de los sistemas de salud, pero este es el mismo efecto en la salud, por supuesto afecta. Si empezamos a hablar, que aquí por el desarrollo físico tenemos a cargo del Ministerio del Deporte, o el Ministerio de Desarrollo Físico. En diferentes países se puede de forma diferente a llamarse, pero el significado de este. Y aquí, sí, allí por los valores familiares promocionar él nos responde en algún lugar hay un Ministerio de la Familia, donde no lo hay. Así que es incluido en la función del Ministerio de la Protección Social.
TRI es a lo que el sistema de protección de la salud es un concepto más amplio, aluando a actuar, no a la propia salud, es decir, el Ministerio de Deporte, la salud misma, afectar no puede, LES función del Ministerio de Salud. Pero se actúa sobre los factores que forman la salud. Sí, y por ejemplo, aumentando la actividad física en personas, conseguimos el resultado, las personas son más sanos. Hablamos de nutrición, al que ni siquiera acerca de cualquier tipo de dietas, sino simplemente sobre la calidad de la comida, que una no sé. ¿A algo de esto se ocupa? El Ministerio de la Industria Alimentaria. Aquí y allí, los órganos de control que velan para que todas las cosas malas no comían, es decir, pueden existir algún tipo de conservantes, los suplementos y así sucesivamente, así sucesivamente. Es decir, en la salud esto afecta claramente e influye, pero no es un sistema de salud. Por eso, hablando de la salud, podemos hablar de un sistema de protección de la salud. Bueno, no sé en sus países. Sí, y usted puede escribir, esto sería muy interesante, como de intercambio de información de ella en nuestro país, en la Federación de Rusia, han tratado de crear, pero no el ministerio, esto, probablemente, es redundante, y de una cierta estructura, que coordinó las acciones de los diferentes ministerios, precisamente, en la parte de su influencia en la salud. Bueno, hasta que, por desgracia, no es muy acertado, aunque algunos, por supuesto, hay proyectos, y he aquí los proyectos nacionales, que nos van a tratar de hacerlo. Varios difícil de este trabajo es que no tenemos la información completa sobre el conjunto de factores determinantes, cómo se influyen entre sí, y por lo tanto, no siempre claramente puede construir en las actividades que necesitamos. Bueno, la transición a la tercera parte de nuestra conferencia es una descripción de los sistemas de salud que existen. Y una vez más, hay que decir que el sistema de salud es la realidad lo suficientemente a poco tiempo. Ni en la antigua Grecia, ni en la Edad Media, ni en el periodo de allí Renacimiento ninguna de los sistemas de protección de la salud no se acerca. Era médico, estaba enfermo, que como se conocieron, cómo interactúan, allí de pago gratis. Aquí es donde he intentado organizar ningún tipo de países, que generalmente no es un tratado de organizar. Y el primer enfoque sistémico, elementos de un enfoque sistémico, que comenzaron ya a finales del siglo VI. Sí, de nuevo, no estaba en la base, no es de la humanidad. No. Era puramente pragmática, que consistía en el hecho de que el obrero debe trabajar, entonces se obtiene un beneficio a la persona, en el que funciona, y si él se enferma, el beneficio extrae. Y resulta que el propietario de la misma fábrica fue beneficioso para los trabajadores enfermos menos, nunca más la producción me toneladas de productos, respectivamente, rehibe los beneficios. Y he aquí estos sistemas comenzaron a surgir, asimismo, la medicina, la fábrica de la medicina y así sucesivamente, y así sucesivamente. Muy gran avance se produjo en la Unión Soviética, cuando construimos un Estado social y como uno de los sistemas construido un sistema de salud. Hablando sobre el Estado moderno, distinguimos tres del sistema. Por supuesto, en cada Estado, hay elementos de los tres sistemas. Por supuesto, esto claramente asignados, como le voy a contar, no hay prácticamente de la nada. Sí, pero sin embargo, hay un método científico de la abstracción, a la cuando te tomamos lo más importante, negando cualquier secundarias cosas, definido como lo que llamamos el núcleo del sistema. De un total de 3, es estatal, de seguros y privado. El gobierno o el sistema de Beveridge. Clásico, es Reino Unido, Italia, Suecia, Noruega, Bélgica de muchos otros países. En la que ella, en realidad es, que la financiación se realiza de fuentes públicas, es decir, el Estado controla todo el sistema, lo construye, se garantiza su funcionamiento y así sucesivamente. La planificación a menudo centralizada. Es más, hay menos de un sistema. Como regla general, el dinero no son suficientes. Pero aquí está el sistema está limitado por los recursos que tenemos. Cuando, por ejemplo, la pregunta, ¿es un buen sistema o la falta de un sistema? Si habrá un montón de dinero y razonable de su uso, es un buen sistema.
Si hay un poco de dinero, es como si no se utiliza, simplemente es poco, esto es una mala sistema. He aquí una vez más, la administración pública puede ser eficaz en la primera, y no puede ser muy eficaz. Por lo tanto, en la segunda, el modelo más comúnmente difundida en el mundo, es una empresa de seguros de un modelo. Es decir, que aquí, la base. Si el primer modelo de Estado se encarga de la protección de la salud y la construye como un sistema, entonces el seguro modelo se basa en el individual de cobertura de riesgo. Es decir, cuanto mayor sea el hombre el riesgo, más se paga en el sistema de salud. También el principio sanos período de tarjetas y por el enfermo, el rico paga pobres. Hay principios de la redistribución. Acerca de que desde el punto de vista financiero los fondos que acumulan fondos para la prestación de la asistencia médica, como regla general, son independientes del Estado, que pueda ser de alguna manera, el Estado garantiza el control. Sí, es seguro público. En privado, el seguro no tiene control, pero sin embargo. Por lo tanto, es como un modelo europeo clásico. Tal continental modelo. El problema es en Alemania, en primer lugar, el sistema de Bismarck así llamada. Y de hecho, se extendió en Alemania, Austria, Francia, Holanda, Japón, Finlandia. Allí actúa aquí tal sistema en general. Bueno, y el tercer modelo, que rara vez difundido como un elemento, que, naturalmente, está presente en todas partes, aquella a la denominada sistema privado de salud. Caja es el único país del mundo es en los Estados Unidos de América. Esto es comprensible, sin programa estatal y así sucesivamente, pero así es como la base está ahí. Es el único país en el que se dispone de ella. Con el menos principal de este sistema, DN es muy cara. Y solo el país más rico, como en Estados Unidos, en general, es capaz de contener su. Y, si usted pregunte, no es de mis datos, es que los datos de la publicación de autores americanos, los ciudadanos estadounidenses, por lo que ellos consideran que el sistema óptimo en materia de salud. Además de las respuestas negativas, positivas, será muy poco. Hay pros. Ventajas en el hecho de que el hombre, en efecto, si se tiene la herramienta, puede obtener los últimos avances de la medicina, de la tecnología y así sucesivamente. Que en otros sistemas, la limitan. Para el fin de limitar los costos de la prestación de asistencia médica. En este caso, el ciudadano paga, se puede pagar más, se puede pagar menos. Es decir, que ya elige tu seguro, en función de su volumen se recibe la ayuda médica. Es como si un tercer elemento. Bueno, pasemos, probablemente, a la parte más interesante. Lo que nos espera. Una vez más, sí, cuando hablamos del año 2100, nos parece que está muy lejos, y esto es realmente muy lejos. Por otro lado, si miramos allá atrás, el año 2100 llegará en 77 años. Hay 77 años, teníamos 46 años. Eso es lo que ha sucedido desde los 46 años hasta el presente, lo que ha cambiado enormemente la tecnología en el campo de la salud. Bueno, hay antibióticos en una amplia distribución, aparecieron un poco antes. De acuerdo con esto, hemos cambiado la estructura de la enfermedad, y nada más. Es decir, en principio, los sistemas de salud no han cambiado, no están altamente modificados, pero la esencia sigue siendo la misma, algunas tecnologías nuevas y súper innovadoras tampoco han aparecido. En general, la medicina, el sistema de salud es una industria extremadamente conservadora, y 80 y así sucesivamente. No, probablemente no lo hará. Por lo tanto, una vez más, sí, como anuncié al principio, consideraremos las tecnologías y tendencias que se observan en el mundo moderno, nuevamente no desde el punto de vista de las tecnologías individuales, sino desde el punto de vista del sistema. En la sección de tecnología, podemos, tal vez, lo digo con tanto cuidado, crear una tecnología, aquí, por ejemplo, que prolongue la vida humana en 20 años. Maravilloso, maravilloso, pero hay una condición,
Costará tan caro que podemos usarlo para una centésima parte de la población mundial. Lo incluiremos en el sistema de salud. No, no lo incluiremos. En principio, podemos, por ejemplo, implantar un órgano en una persona. Cuando tuvimos, bueno, la posibilidad real de un trasplante, muchos dijeron, bueno, este es un gran avance, y ahora la persona cambiará los órganos, solo que aquí no pensamos, sino dónde los tomará. Y la tecnología que ha existido trabajado durante años 40 ya está en la corriente de pie. No vemos consecuencias graves de la introducción de esta tecnología. Es decir, de nuevo, estas son tecnologías únicas. Por lo tanto, por supuesto, hablaremos de algunas cosas masivas, sí, de los sistemas de salud, de la salud pública. Es decir, se puede hacer un milagro con respecto a un paciente en particular. Desde el punto de vista de la salud pública, será algo absolutamente imperceptible. Y así, lo que mueve el desarrollo de la salud son factores económicos, en primer lugar, las consecuencias de la enfermedad. Si antes nos compensaban es la alta tasa de natalidad, ahora incluso en el caso no en la fertilidad. El punto es que, para preparar a los miembros de una sociedad desde el punto de vista de su calidad, trabajo de calidad, no estoy hablando sobre el costo humano de cualidades, es que no podemos ver. Sí, esto ya es otra completamente lado de la cuestión. Sí, hablamos sobre la fuera de trabajo, es decir, si antes lo decimos desde el punto de vista de la historia de los años 200 a 300 atrás preparar al trabajador, bueno, no sé, el día, 2, 3, y lo grave del asistente preparaban unos años, entonces entendemos que ahora preparar especialistas son 10 años mínimo, y por lo tanto, preparar el especialista de 30 años será ya un profesional, en el 40, se comenzará a doler. Sí, en 50 y todo comenzará a doler, y en 60 morirá. La sociedad categóricamente no sirve para nada. Por lo tanto, es el sistema de salud, lo que habla de que el sistema de salud como el modelo económico debe reducir la pérdida de la sociedad, las pérdidas económicas de la sociedad en relación con las enfermedades y de muertes prematuras, es decir, aumentar el potencial económico de la sociedad, sobre la que, en realidad, en la diapositiva y enmarcadas. ¿A qué mecanismo de la influencia de la prevención? Sí, es el aumento de la productividad, la duración de la vida laboral, la reducción de los pagos, los gastos en atención médica. Bueno, en realidad, las cosas que son marcadores. El sistema de salud funciona bien, cuando vemos lo que está escrito en esta diapositiva. Entonces, ¿qué tendencias de la salud, lo que podemos esperar en el corto plazo, y a lo que vamos, a lo que debemos estar preparados? La cláusula primera es el aumento del papel de las enfermedades degenerativas. ¿Qué es la enfermedad? Es una enfermedad del metabolismo, es decir, se produce un error, que algunos sabemos la causa, según algunos, no sabemos, algunos sabemos, pero en los 5 años de edad, puede ser que no sabemos muy, párrafo bravorador que todo esto está cambiando. Por ejemplo, ¿en qué me refiero a la enfermedad de la diabetes? En primer lugar, la diabetes mellitus, es un error del sistema, síndrome metabólico y otros. Podemos ver, es la más temprana de su inicio, y ahora lo vemos. Es decir, si antes, sí, hemos hablado todavía es necesario para usted vivir hasta su tumor, ahora tumor de entre 30 y 40 años, sino antes, es el fenómeno de diario. No quiero emplear la palabra normal, no es la norma. En enfermedad normeo no puede ser, pero es el diario de un fenómeno, tenemos que estar preparados. Por lo tanto, el sistema de diagnóstico temprano ahora con más frecuencia y esto va a continuar después. Si usted me pregunta, con enfermedades infecciosas. Bueno, recientemente hemos experimentado este evento. Y por un lado, se puede decir, que fue inesperado, y yo te diré por qué fue inesperadamente. No es probable. ¿Quién diría que el día y la hora? Pero eso sí, es que estoy de acuerdo. Pero, en principio, estas cosas de 100 años tenemos muy suceden. Aquí se hispana en los años 20, nos fue los años 20. Pero, de nuevo, si me preguntan, ¿cuándo la siguiente esperar? Si no tenemos ningún artificiales de eventos, bueno,
Tenemos el mismo hay biológicos de laboratorio en el mundo, y ellos están trabajando y que están ahí. En esta podemos predecir exactamente no vamos a, de si no será la emisión de la infección de allí, bueno. Los próximos 80 años, puede ser más o menos tranquilo. No digo que no tendremos las enfermedades infecciosas, pero aquí es lo que hemos vivido con, no sé. Este es mi pronóstico. Si yo no los derechos, entonces usted me puede presentar, por así decirlo, que yo no era de los derechos. Descarlata el desplazamiento de la edad de inicio de los clásicos de las enfermedades no transmisibles en los posteriores grupos de edad. ¿Qué es el clásico de las enfermedades no transmisibles? Es isquémico, enfermedad cardíaca, es decir, el infarto, la angina de pecho y así sucesivamente, los accidentes cerebrovasculares. Bueno, accidente cerebrovascular no es muy correcto. Estoy generalizando, tenemos la hemorragia, hay necrosis de la isquémico. Enfermedades cerebrovasculares enfermedad, llamaremos TAC, es decir, las enfermedades, una enfermedad, es caja grupos y de las enfermedades que ahora son una prioridad en las causas de la muerte. Aquí con ellos ya somos más menos han enseñado a luchar, y en los próximos 80 años, hemos simplemente no va a desaparecer, se van a quedar, pero vamos a aplazar la edad de su inicio. Es decir, si antes, por ejemplo, angina de pecho o enfermedad hipertensiva ocurría allí 40 a 50 años. Bueno, ahora ella será, a su tiempo producir allí 60 a 70 años. Es aquí también tiene la tendencia. Es decir, enfermedades degenerativas serán antes de aparecer. Las enfermedades clásicas, isquémicas y cerebrovasculares aparecerán más tarde. En adelante, el aumento de la importancia de enfermedades autoinmunes, será dicha autoinmune de la enfermedad, que, en realidad, nosotros, gente de COVID morían no de COVID, como usted sabe, ellos murieron de complicaciones autoinmunes a la de la especie, es decir, cuando el cuerpo comienza a luchar con él mismo. Sí, es un defecto del sistema inmunológico. Por un lado, es muy delgada la pregunta que yo pensaba, afecte o no afecte a su Navernoe, después de todo el cuento y explico. Por un lado, estamos luchando contra las enfermedades infecciosas. Por otro lado, promovemos el riesgo de enfermedad autoinmune. Es decir, todos nuestros estos programas de vacunación, que, en principio, son eficaces. Pero por supuesto, por la vacunación. Sí. Es decir, nos cuesta dilema sí, o morirás mañana tú, bueno en sentido figurado mañana, o tengas algunos puede ser será, y puede ser que no tendrán ciertos daños en tu sistema inmunológico en años 30. Lo elegimos. Yo creo que la gente normal claramente eligen la vacunación. Pero de todos modos aquí esta carga será. No solo la vacuna. La vacuna, es un pequeño pedazo, es el entorno en el que vivimos. En una de estas todos los xenobióticos, la comida que consumimos, y así sucesivamente, y así sucesivamente. ¿Se puede reducir? Puede, pero de todos modos, se va acumulando. ¿Por qué? Porque a nosotros se acumulan las poblaciones de defectos genéticos, eso nos va a ninguna parte, no nos iremos. La pregunta es puramente ética, si antes, los individuos no viables en el reino animal, y ahora lo son, desaparecieron de la población y las personas débiles, los enfermos murieron antes, y la descendencia se dio sin embargo, la mayoría de las veces sanos, ahora hemos cambiado un poco el curso biológico de este proceso, aprendimos a cuidar, aprendimos a curar en la infancia, aprendimos a hacer que nuestros hijos no mueran y den descendencia en sí. Y el defecto genético no va a la virgenería, que se acumulan aquí pero usted puede, por ejemplo, preguntar, he aquí la revisión de su código genético. Yo todavía no lo creo. Es posible que esto sea así, pero entiendo, es como con la salud. Pero aquí es como una espada de doble filo de un cuchillo. Se puede utilizar sobre el caso, y se puede cortarse. En una de las genéticas de todo tipo de tecnologías de aquí es como el de un cuchillo. Nordeste necesario correr delante de la locomotora. Aprender, está bien, vamos a editar los genes. Pero hasta incluso aquí, en el horizonte de no. Sí, lo que podemos hacer, pero no es la tecnología, son muy finas, a la investigación, que no está claro a que aún es poco.
Bueno, y otra cosa que he apuntado, es la aparición de resistencia de los patógenos a los antimicrobianos. Bueno, también de esto, nada nos iremos. Es decir, aquellas infecciones que antes nos trataron de una pastilla de antibiótico, ahora nos tiene que aumentar la dosis, aumentar el periodo de recepción antes de desarrollar nuevos antibióticos. Y, como usted sabe, un nuevo antibiótico siempre más duro que el viejo antibiótico. Sí, es opcional e impacto en el cuerpo, aquí y autoinmune mecanismo se conecta y así sucesivamente, así sucesivamente. Pero la otra alternativa no tenemos. 1000 microbios se acostumbra, y tenemos algo en el obre. En consecuencia, la tendencia de la tecnología de la salud. En lo que vamos a ser lo que vamos a presenciar, en primer lugar, la primera disminución en el papel de los enfoques clásicos para el tratamiento, la prevención. ¿Qué es el enfoque clásico de la persona se enfermó, se le presentó la denuncia, llegó a un médico, el médico le dio el milagro píldora milagro inyección de hecho, se recuperó y se fue contento a casa. Este es el enfoque clásico. Nordeste salga. Es decir, será necesario una observación prolongada, de gestión, como estamos hablando, de la salud. Es decir, el médico debe convertirse en la persona que resuelve el problema específico, que antes de él han puesto, y el gobierno por la salud de las personas, que, en realidad a él le confiaron el cuidado de la salud, o bien el Estado ha confiado observar esquemas complejos, sistemas complejos, pero creo que en el periodo que estamos tratando de predecir surgirán. Siguiente proyecto: digitalización en el proceso de recopilación y análisis de datos sobre la salud. El propio proyecto digitalización de nada nos dará. Necesitamos un sistema de análisis de estos datos, para a partir de estos datos hemos hecho algunas conclusiones que hemos planeado algún tipo de actividades de ocio. Aquí está con él hasta que como un problema. La inteligencia artificial es un tema aparte, tienes que ser el leer, pero yo te voy a decir mi opinión, se acerca no solo mi opinión personal, esto se basa en el análisis de muchas de las publicaciones, para abrir y cerrar de ojos, por lo menos, la inteligencia artificial es solo un juguete. El hecho de que el aprendizaje de máquina en la medicina tiene lugar, lo que tiene lugar desde los años 60 del siglo pasado, es y seguirá evolucionando. Pero nosotros tenemos un entendimiento. He aquí el médico nos la inteligencia artificial confiar, y se resolverá el problema. Así, no sé exactamente. El siguiente es de la telemedicina. Naturalmente, la gente vive, antes había un proceso de urbanización, ahora ha comenzado el proceso de urbanización en algunos en Rusia con presión y los problemas de suministro de cada residencia con atención médica calificada. Es una utopía total. Así que, por supuesto, de la tecnología de la telemedicina se desarrollarán a mejorar. Definitivamente esto es la tercera o la cuarta. Enfoque proactivo del riesgo. No esperar a que el riesgo aparee con él a hacer algo, y antes de que sea muy difícil. Es necesario enormes cantidades de información y así sucesivamente, y así sucesivamente. Él lo será. Tecnología celular. Aquí en la diapositiva 3 signos de exclamación puesto, lo que van a desarrollarse, es único. NDEAQ mientras, desde el punto de vista, yo le explico que ya en el proceso de las conferencias, que en cada caso puede ser que sí, efectivamente, llegó a él. Desde el punto de vista del sistema, Nel, tarde o temprano lo haremos. ¿Haremos si estamos en estos 80 años, hasta el final de nuestro siglo? Bueno, la pregunta, pero van a desarrollar. Bueno, al final he hecho la presentación, y yo como si la pregunta es, ¿será el hombre más sano a finales del siglo XXI? Y puso montón de preguntas. Mi respuesta es la siguiente, no sé, pero para vivir se precisa más tiempo. Gracias por la atención.